abordar el sexo. Sí. No, como en el colegio, lo que yo ni tenía sexo cuando estaba en el colegio. Y que si te gustan temas como estos, Abordar el tema de la sexualidad en República Dominicana es sin dudas un gran reto. Y no entiendo por qué, porque la mayoría de sexo a temprana edad, embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual vienen por falta de educación. Yo soy Irina Peguero y este es tu podcast y tu canal de YouTube Ahí es que aprende, porque es tuyo también. Y hoy quiero comenzar a hablarte un poquito de sexualidad y mi experiencia en cuanto a la información que me brindaron desde que estaba pequeña. me parece súper gracioso que aquí en República Dominicana, porque voy a hablar del país, no nos hablen desde que estamos pequeños de sexualidad. ¿Por qué me parece gracioso? Porque inclusive en nuestra Constitución hay una ley que establece que nosotros tenemos derecho a la educación sexual. Pero yo quiero leerles esta ley para que si no la conocías, la conozcas ahora conmigo. Es la ley 135-6, que contempla que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser informados y educados sobre los principios básicos de prevención en materia de salud, nutrición, estimulación temprana, desarrollo físico, salud sexual y reproductiva. Ahora bien, seamos honestos. ¿Cuántas veces en tu casa a ti te hablaron de salud sexual? O de sexualidad, o de sexo, o de masturbación, o de las cosas que pasan cuando comienzas a tener relaciones sexuales? ¿Cuáles de ustedes, o cuáles de ustedes, chicas, tuvieron la confianza cuando tuvieron su primera infección de ir a donde su mamá, a donde su tía, a donde su abuelita, a donde sea o a donde quien sea que los criara a preguntarle sobre esto? ¿Cuáles de ustedes se recuerdan buscando en Google información que fácilmente uno le podía preguntar a su papá y a su mamá? Y yo me incluyo, aunque tengo que decirles que no me puedo quejar, porque por experiencia, desde muy pequeña, mi mamá fue muy abierta en muchos temas y estos incluyen la sexualidad. Entonces yo quiero que me comentes en los comentarios si a ti desde pequeño, desde que comenzaste a crecer, a desarrollarte, te hablaron de sexualidad o te hablaron, qué sé yo, de curiosidades, de las revistas pornos, de los webs pornos, o sea, de que existe el erotismo, de que en algún momento te va a comenzar a interesar a alguien y te va a comenzar a interesar más allá que de que simple besitos. O sea, que uno se tiene que tirar al mundo a descubrir un montón de cosas que simplemente pudiéramos preguntarle a nuestros papás, que son las personas que se supone que nos aman más y que nos van a cuidar más. Y me parece muy ilógico. ¿Por qué? Porque como repetí al principio, una de las principales causas de sexo a temprana edad, de enfermedades sexuales, de abortos, embarazos no deseados, es simplemente por la poca información. Señores, y si uno habla de educación sexual aquí en Santo Domingo, imagínense qué sería hablar de educación sexual en los campos que tiene nuestro país. Increíble, ¿verdad? Y hay muy poca información en los campos de nuestro país. Y, o sea, hay muchas niñas que se casan hasta de 13, 12 años y ni siquiera conocen bien su cuerpo o el cuerpo de la persona con la que se casan. Y yo creo que eso no es tan saludable. Yo creo que es justo que antes de casarte tú tengas toda la información que tú necesitas para ser feliz. Y una de esas es saber todo sobre tu sexualidad. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, que no les voy a decir en qué año, pero cuando comencé la universidad por primera vez, que comencé ya a tener relaciones sexuales y que le conté a mi mamá por primera vez que iba a dar ese paso, yo recuerdo que mi mamá me regaló un Kama Sutra dedicado. Sí, señores, aquí lo tengo. Que más adelante vamos a hablar de él y ustedes van a poder ver la dedicación y todo. Pero a lo que voy al punto es que yo recuerdo que mi mamá se sentaba conmigo y hablaba conmigo como que era mi amiga. Y me decía, mira, en esta nueva etapa de tu vida
vas a comenzar algo totalmente diferente y tu cuerpo va a cambiar. Y me decía muchas cosas, entre ellas cosas como a lo que se le da uso se le da mantenimiento. Pero esas cosas, aunque eran como que, mami, ¿por qué tú dices cosas así? En verdad me ayudaban muchísimo porque yo me sentía en la confianza de cada vez que yo tenía un problema, hablar con mi mamá, claramente. Señora, cuando uno comienza a tener relaciones sexuales, a ti te da infecciones, a ti un día se te atrasa el periodo y tú crees que tú te estás volviendo loca, a ti te pasan muchísimas cosas que son normales, que son de gente, que son de humanos. Y a mí me parecía como que súper, wow, pero ¿por qué? Como ese momento, cuando a ti te pasa eso, a mí me pasaba eso mucho cuando yo conversaba con amigas y estaban pasando por alguno de esos problemas de la gente. Y yo les decía, por ejemplo, pero bueno, habla con tu mamá, a ver si van al médico, a la ginecóloga, no sé, lo que sea. Me decían como que tú estás loca, ¿y cómo yo le voy a decir eso a mi mamá? Yo leí en Google, leí qué sé yo qué, y a mí me chocaban esas respuestas. Yo decía como que, wow, pero ¿cómo que tú prefieres buscar una información tan importante como la de tu salud sexual en Google, donde aparecen muchísimas cosas, donde escribe todo el mundo, que simplemente tener una conversación con tu mamá que ya pasó por eso que tú estás pasando o que ya vivió eso que tú estás viviendo? Y yo me lo encontraba súper grande. Y sin embargo, yo era como que la tipa que tenía la mamá cool. Como que, wow, tu mamá es cool, pero que, ¿cómo tú hablas de eso con tu mamá? O wow, tu mamá sí cool, tu mamá te deja salir. O tu mamá te... Y yo decía como que ella está haciendo su papel de mamá, no es que ella es cool. Bueno, yo lo sé ahora, pero en ese momento me parecía cool también, aunque me daba vergüenza. Y ahora yo lo pienso, yo digo como que, wow, en verdad, cuando yo tenga mis hijas o mis hijos, yo quiero que ellos conozcan su cuerpo. Yo quiero que ellos se toquen y experimenten, sepan lo que es masturbarse, sepan lo que es un orgasmo antes de tener una pareja, quizás porque conocen su cuerpo. ¿Por qué? Y puede parecer súper loco esto, pero yo pienso que sí es importante. Les digo por qué. Porque así como les digo que tenía amigas que le daban vergüenza hablar con su mamá de sexualidad, también tenía amigas que tenían una relación sexual con su novio, que era seguro su primer novio y todo, y nunca habían alcanzado un orgasmo, y veían esto como normal. O sea, ya veían eso como normal, como que cuando yo le decía, por ejemplo, ¿cómo así que tú no has tenido un orgasmo? Ay, Irina, por Dios, ¿es que tú nada más piensas en eso? Ay, Irina, por Dios, mija, eso no es lo más importante. Ay, guácala, yo no voy a hablar de eso con ese tipo. Y creo que yo soy una pu. Y yo como que, ¿cómo así, men? O sea, las mujeres tenemos placer. A mí me gusta tener orgasmos, igual como le gusta a un hombre. Entonces, si tú no tienes conocimiento de eso, lamentablemente, tú no vas a exigir eso. Y por eso la educación sexual es importante. Hay tanto tabú alrededor de la sexualidad que honestamente yo estoy sentada aquí, yo soy una tipa súper abierta de mente. A mí me da lo mismo hablar de la sexualidad, de mi sexualidad, de eso que nos hace humanos y que es tan rico. Y sin embargo, yo estoy grabando este video y yo lo espero muchísimas veces porque yo digo como que, wow, de verdad, yo voy a decir eso así en YouTube. Pero en verdad sí, porque es algo normal. Y yo recuerdo que cuando yo iba a tener mi primera relación sexual, mi novio en ese momento siempre me decía como que tú tienes el tamaño, ven, dale, tú tienes el tamaño. Yo le decía, no, espérate, no estoy tranquilo, qué sé yo qué, hasta que llegó el gran día. Y yo recuerdo que él cumplía años, era algo así más o menos. Y yo estaba como que, bueno, voy a tener esta conversación con mi mamá porque este pana cumpleaños, quiere esto y en verdad... ya llegó el momento, ya yo estaba un poquito grandecita ya. Y nada, tuve esa conversación con mi mamá. Y mi mamá me regaló Los secretos de la sexualidad total. La más completa guía práctica de las técnicas del arte amatorio del Oriente y el Occidente. Esto es algo así como un Kama Sutra. Pero mi mamá es tan heavy que ella me lo dedicó. Y aquí le vamos a hacer un banner para que usted lo vea de cerca. Con la siguiente firma. Con amor y cariño para alguien muy especial. Espero lo leas
y obtengas beneficios al inicio de esta vida sexual. Con cariño, tu madre, licenciada Fabia Cristina Reyes Rodríguez. Y me encanta, y el otro día yo encontré esto y yo tengo páginas subrayadas en amarillo que dice, por ejemplo, ay Dios mío, dice, por ejemplo, mírale a la cara para ver cómo disfruta con estas caricias. Hay que hacerlo todo muy despacio. En principio, todo lo que se hace con un cierto ritmo es más agradable. Antes de empezar, hay que humedecerse los labios. Y me encanta, o sea, este libro de verdad me encanta porque este libro me ayudó a mí a conocer mi cuerpo, por ejemplo. Disfrutar de la estimulación anal le convierte en un mejor amante. Señores, yo no puedo creer que yo estoy diciendo esto en cámara, pero yo lo estoy diciendo. El caso es que a lo que vengo es que mi mamá me regaló este libro y yo soy una tipa muy curiosa. Y yo soy una tipa que, en verdad, a mí me gusta hacer todo lo que yo hago bien hecho. Siempre me he caracterizado por tener como que esa virtud de querer ser muy buena en todo lo que hago. Entonces yo recuerdo que con mi primera pareja, yo tenía un libro con imágenes. Yo me puse a inventar, o sea, yo me ponía como a querer ser creativa. Y yo recuerdo que la primera vez que eso me pasó, el tipo me paró en seco y me dijo, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Dónde tú aprendiste eso, maldita p-? Y yo me quedé como que... Y en verdad, yo nunca en mi vida, mira, de verdad, ni siquiera terminé el libro. O sea, yo ni siquiera lo terminé, honestamente. Y yo pienso en eso ahora y yo recuerdo que yo duré un cierto tiempo de lo que estuve con él sin ni siquiera conocer un orgasmo, con todo y que yo había leído aquí lo que era un orgasmo y cómo disfrutárselo. El caso es que yo hablaba de eso con mis amigas a veces y a algunas le pasaba lo mismo, como que, no, yo no sé lo que es eso, bla, bla, bla. Y cuando entramos en ese debate que yo decía como que no, pero que eso hay que buscarlo, eso para mí es importante, no sé qué, era que entrábamos en ese debate de como que, loca, cálmate, o sea, porque tú estás hablando de eso, porque tú estás pensando en eso y cosas así. Y quizás en ese momento y quizás ahora para mucha gente esto es un tema que wow, qué fucking loca tú eres que tú estás hablando de eso en una cámara, pero en verdad yo siento que esos son temas que se tienen que hablar desde que tú eres joven, de conocerte, de saber lo que tú tienes que sentir para sentirte bien, para tener placer, porque no vinimos al mundo solamente a darle placer a otra persona. Entonces, para tú exigir algo, tú tienes que saber qué es, tú tienes que guiar a esa persona que está contigo a que haga lo que a ti te funciona. ¿Y cómo tú haces eso si tú ni siquiera tienes información? Si en tu casa ni siquiera te enseñan, si tú tienes que conseguir información en la calle, a como de lugar y aprender por propias experiencias. ¿Y qué pasa si no todas las experiencias son buenas? El caso es que yo siento como que tenemos que dejar un poquito los tabúes y tenemos como que abrir más nuestra mente y saber que hay cosas que son de la gente, que son del humano, que son de nosotros y que podemos hablarlo. Y no significa que somos unos enfermos sexuales, ni significa que siempre estamos con ganas o que somos unas putas o que mierda, qué maldita loca, está hablando de sexo o no tiene pudor o wow, y su novio la deja hablar así en YouTube. No, señor, estas son cosas que nosotros tenemos que conversar para cuando no nos sintamos a gusto en una relación podamos hablarlo abiertamente y decirle, hey manito, la primera te la dejé pasar, pero la segunda tienes que ayudarme porque no he llegado. Entonces, quisiera abundarles mucho más y contarle un poquito más de mi experiencia, pero en verdad no quiero como que caerle así de golpe. Y quiero ver primero si a ustedes les interesa este tipo de tema y que me dejen en los comentarios si quieres aprender un poquito más del arte de amar y de la sexualidad total. Porque, ¿por qué no? Podemos tener un one-to-one y yo le contesto preguntas y traemos gente que hable de eso y nos desahogamos y aprendemos juntos y no importa. Mientras más información tienes, más poder tienes. Así que recuerda seguirnos en todas las plataformas digitales. Recuerda que este es también tu podcast y es también tu canal de YouTube, que estamos como Ahí es que Prende, que nos busques, que nos
compartas con las personas que te siguen y que te conocen, tus amigos, tu tío, tu abuelo, lo que tú quieras, que le des a compartir y que nos des tu opinión. Y que si te gustan los temas como este, nos los dejes saber para entonces yo mete mano y date lo que tú quieres que yo te dé. Así que ya tú sabes, esto es Ahí es que prende.